Les voy a marcar previo, porque esto seguramente, para entender la dialógica, hay que contraponerla permanentemente a la lectura individualista. El colectivismo también es una lectura que ha generado, que todavía tiene efectos residuales, pero en nuestra situación como occidentales en mucha menor medida que la individualista. Entonces quiero marcar algunas cosas para que después esto se pueda confrontar o sirva para entender mejor la lectura dialogal. Vimos en la clase anterior entonces individualismo y colectivismo. Respecto del individualismo, 4 o 5 puntos que serían los siguientes. El individualismo arranca en la modernidad en el año 1492, occidentalmente hablando. Esto es a partir de la conquista y colonización de América por parte de países como España, Portugal y luego esto trasladado a Inglaterra y Estados Unidos. En ese primer, si se quiere, enclave de esta lectura, el individuo va a aparecer como un individuo poseedor. Uno de los rasgos del individualismo es la posesión. Habíamos hablado de cómo era la relación entre el estereotipo individualista, las personas y las cosas. Por de pronto, respecto de las personas, una salida exclusivamente abierta para la utilización del otro. Respecto de las cosas, un principio, una apropiación, por esto surge el sistema capitalista. El capitalismo es ismo, es una distorsión de la idea del capital como recurso fundamental para la existencia de los seres humanos. Cuando se distorsiona y el capitalismo implica acumulación de bienes materiales sin ningún objetivo, sin más objetivo que la sola o la mera acumulación, ya estamos en una distorsión como es la que ocurrió occidentalmente hablando. Decíamos 1492, conquista y colonización de América. A partir de ahí, en Occidente se va a producir una, si se quiere, subjetivación. ¿Qué quiero decir con esto? Todo este movimiento de conquista, de posesión, de destrucción, de apropiación, va como formateando, acompañando al movimiento cultural de la conquista, va intentando formatear una especie, formatear quiere decir generar cierta conciencia o ciertos rasgos que se despierten en la conciencia de los sujetos que son afines, por supuesto, a la lectura individualista. Por eso va a aparecer como rasgo fundamental el egoísmo, va a aparecer como dato fundamental la competencia, va a aparecer como dato fundamental, como decía recién, la acumulación de bienes y sobre todo vimos o analizamos los diferentes planos en cómo el individualismo se daba, va a aparecer acá una breve mención, brevísima, a una dimensión la dimensión más importante desde el siglo XIX, XX, XXI en el ser humano, que es la dimensión económica. Las notas puntuales del individualismo en lo económico son inauguradas por Adam Smith en su texto La riqueza de las naciones. En este texto, Adam Smith intenta explicar, según su punto de vista, cómo es que se desarrollan o se han desarrollado, pueden desarrollarse las naciones, sobre todo si se trata de naciones que pretenden ser civilizadas. Está hablando propiamente de Inglaterra y luego esto trasladado al sucesor en el imperio mundial de Inglaterra y España y Portugal, que ya habían retrocedido, a Estados Unidos de Norteamérica. En este contexto, dice Adam Smith, que lo fundamental, siendo el planeta poblado por individuos, pero que están mancomunados en ciertas estructuras o ciertas instituciones, ahí aparece la idea del Estado. Adam Smith dice, esto es no por conocido y a veces hasta por obvio, ha sido contrarrestado, ¿no? Esto es conocido, a veces puede parecer obvio, de alguna u otra manera, pero no contrarrestado. Él dice, para que un Estado, los individuos que forman parte de un Estado, sea próspero y se desarrollen, el Estado como tal tiene que intervenir mínimamente. Esta intervención mínima está destinada a sostener un ejército que tiene que ver con la seguridad del grupo y además protección en el caso de los libres intercambios y por supuesto y necesariamente u obligadamente funcionarios que son los que permiten que interactúe este Estado con los demás.
En el caso de Adam Smith, inaugurando toda esta lectura, dice, aún así los gastos en los que incurren o que muchas veces incurren para sostener el ejército y la seguridad y el libre intercambio suelen ser superfluos, pero como consecuencia al menos que estos gastos estén delimitados o muy limitados. Si esto no ocurre, aparece una faz que para el individualismo es negativa, es decir, si aparece lo que llamaríamos, podríamos denominar prodigalidad. El sujeto empieza a gastar en cosas en las que no debería gastar. Adam Smith habla de vicios, y en ese caso, entonces, probablemente lo que se produzca sea el derrumbe de esa sociedad. Y aparece, esto también es importantísimo marcarlo, la pata o soporte más importante de esta lectura. Imaginémonos un grupo importante, todos individuos, dice Adam Smith, el dato fundamental de la naturaleza humana es la acumulación de capital, y en esta acumulación de capital cada uno vela como mejor puede por sus propios intereses. Entonces, rasgo inherente en Adam Smith a la condición humana, inherente a la condición humana, no es un rasgo, en realidad es una nota que puede aparecer culturalmente, pero para esta lectura esto se marca como inherente, si se quiere, como innato. Esta es la discusión, y nuestros apoyos o nuestros fundamentos, como lo han sido todas las teorías que surgieron después, están destinadas a desbaratar esta idea. No es un rasgo inherente a la condición humana, no importa. Sigamos brevemente con el esquema, y dice, este afán de lucro, y velar por los propios intereses, este egoísmo racional lleva a que, en última instancia, los sujetos que, por ejemplo, no tienen lo suficiente para sobrevivir, tengan dos imágenes para actuar y salir de esa situación, si se quiere, de desvalimiento. Una sería observar a una mascota, observar a un perro. Entonces dice Adam Smith, cuando uno ve una mascota o un perro con su amo y ésta tiene hambre, lo que el perro hace es merodear, revolcarse por el suelo, sollozar. En este caso, lo que suele hacer el amo es, ante el pedido del perro, de la mascota, concederle alimento. Pero dice él, esto no se vería muy bien en un ser humano. Por lo tanto, los seres humanos que nada tengan no pueden hacer esto, no pueden pedir. Entonces lo ve muy mal éticamente y lo descarta. ¿Qué tiene que hacer? Porque hay una propuesta, alguna solución hay que darle cuando estos bienes están en manos de algunos y no en otros, o muchos en uno, o pocos, y no en los más o en los demasiados. Él dice, es muy sencillo, hay que apelar a un rasgo de la condición humana, y esta condición humana es que cada persona tiene, hasta que va a la tumba, el deseo de progresar. Y este deseo de progresar, ¿a qué lo lleva? Y lo lleva o lo debería llevar a ser racional. ¿Y qué implicaría ser racional? Y confrontar con el otro que tiene más o que tiene lo que a él le falta. ¿Y qué tiene que conseguir? La persona que nada tiene, aunque algo tenga, tiene que hacerle ver o creer o entender al otro que tiene mucho, que lo que él tiene, lo poco que él tiene, al otro le sirve, aunque no lo tenga y tenga muchas otras cosas. De esa manera, y mediante este mecanismo, él va a poder acceder a algunas de las cosas que no tiene, y el otro, que lo tiene casi todo, tomar algo que le falta. Esto es lo que Adam Smith dice hay que promover o hay que potenciar en el ánimo de cada sujeto, que en ese libre intercambio convenzamos al otro que tiene mucho, que nos dé algo de lo que nos tiene a nosotros que no tenemos nada, o algo que le podamos dar a él. Y que en ese intercambio los dos sujetos, sobre todo el que tiene mucho, considere que también gana. La idea con la cual cerramos este breve bosquejo, el lo económico, fíjense que ya tiene muchos aires de mito, de mitología, es la referencia al siguiente problema. Se plantea si los sujetos están buscando su propio interés, porque están en una competencia y una lisa constante, en un escenario en donde deben intercambiar, pero en donde este intercambio
está llevado adelante por aquellos que más poseen. ¿Cómo se resuelven estos inconvenientes? ¿No hay fricciones, no hay conflictos, no hay problemas? La pregunta concreta de Adam Smith es, ¿una sociedad con estas características es una sociedad armónica, pacífica, estable, que permite el desarrollo y el crecimiento, en donde se superan todos estos dilemas que tienen que ver con la escasez? Y Adam Smith va a contestar lo siguiente, por eso muchos consideran que este tipo de lectura, en la modernidad pasó algo curioso. En la modernidad hay como una especie de rechazo a lo religioso. Los modernos rechazan lo religioso. Ahora vamos a ver que los dialógicos tratan de recuperarlo. Caso de Buber y otros autores, porque es una salida del ser humano. Pero ¿por qué lo rechazan? ¿Por qué se rechaza lo religioso? Porque los modernos consideran que esto atenta contra la propia autonomía. Como yo marqué, creo, en la clase anterior, el dato fundamental es que cada sujeto se hace a sí mismo. Cada sujeto, imbuido de la perspectiva individualista, se construye a sí mismo. Por lo tanto, los demás, como decía hoy, son en última instancia simples accesorios. Ahora bien, si esto es cierto, si los demás son simples accesorios y no contribuyen para nada a mi desarrollo, fundamentalmente son descartados. Pero de todas maneras, buscamos todos los mismos objetivos tratando de potenciar nuestro interés. Pero el bien es escaso y solo puede ser alcanzado por uno. ¿Cómo se sostiene en ese caso la paz o un clima armónico? No habría violencia, choques, conflictos, la idea misma de competencia por la competencia misma, y ahí aparece el mito que dije hoy. Desechamos a Dios, pero profanamente erigimos otro Dios. Y este Dios es el mercado y la idea de la mano invisible. La mano invisible, Adam Smith dice, no tenemos que preocuparnos porque no sabemos por qué razón o por qué causa. Aclaro que de esto no hay evidencia empírica a lo largo de toda la historia de la modernidad. Por alguna situación que vaya a saber bien de dónde viene, aunque nadie intervenga, los propios sujetos en esa interacción van a ir generando situaciones de paz, de tranquilidad y de convivencia. Es claramente un mito, no tiene referencia ni validez histórica, ni en ese momento ni en la actualidad, y además parece como una idea recurrente a una especie de pseudo religiosidad. Descartamos a Dios, pero aparece un nuevo Dios profano. Este nuevo Dios, como al antiguo Dios de los hebreos al que había que rendirle sacrificios, es el Dios actual, que es el Dios mercado, al que hay que rendirle sacrificios. Y estos sacrificios tienen que ver con la exclusión a nivel mundial o a nivel planetario. Y un datito más, y ya voy cerrando para marcar esto, quiero que se marque porque hay un contexto, hay una historia, hay una realidad y hay una explicación de por qué esto está hoy como sustrato de Occidente. Y es el dato que yo quiero remarcar es, precisamente, si el individualismo se maneja como una lectura que prescinde o excluye del otro, aparece el tema de los derechos humanos. Seguramente ustedes han tenido, van a tener o tendrán materias específicas sobre los derechos humanos. Este es un tema, el tema de los derechos humanos es un tema complicado. Es un tema complicado. ¿Por qué es un tema complicado? A ver si lo sintetizo y se entiende. Complicado porque puede dar lugar a discursivamente las más grandes contradicciones e incoherencias. Los seres humanos pensamos. Este pensar implica elaborar conceptos, ideas o puntos de vista. Pero los seres humanos, estas ideas o puntos de vista, tienen que convertirse en realidades. Por lo cual debería haber cierta concordancia entre lo que se dice, entre lo que se relata, hoy está de moda la palabra relato, y la realidad. Cuando hay un divorcio entre el relato y la realidad es porque evidentemente el curso no está bien construido o es incoherente. Si hoy el sistema dominante se apoya en una concepción de carácter individualista, la pregunta sería, ¿por qué se habla tanto de derechos humanos? Pero ¿por qué se habla tanto de derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos para estas lecturas individualistas
que de manera homogénea manejan el sistema mundo. Son externalidades. En teoría económica, una externalidad en un sistema determinado implica un factor o un dato que está impidiendo, ralentando o, para decirlo de manera coloquial, siendo una piedra o un palo en la rueda de una bicicleta. Los economistas, el individualismo, considera los derechos humanos como externalidades, es decir, como cosas que lo único que hacen es impedir, frustrar o desarrollar, entrecomilladamente, el supuesto desarrollo de la sociedad de que se trata. Y así lo manejan. Por eso los derechos humanos son cuestiones que no pueden existir. Desde la famosa concepción todavía vigente, de aquella proclama todavía vigente de que los derechos humanos son curros, hasta la eliminación de la noción misma de derechos humanos, esta incoherencia está presente. La incoherencia implica hablar mucho de derechos humanos, mucho discurso con derechos humanos, mucho relato, mucha normativa con derechos humanos, pero por otro lado la imposibilidad de hacer valer esta discursividad de los derechos humanos con un sistema que los repele, un sistema que está armado para repeler los derechos humanos. Esta incoherencia o esta contradicción o esta falta de consistencia en el discurso pocas veces se ve. Entonces nosotros seguimos hablando o hablamos desde el derecho de una óptica determinada que es meramente o básicamente funcional a una lectura de este tipo. Esto es lo que hay que tener en cuenta, no solo para hablar de ahora de la perspectiva dialogal, sino para entender al derecho y para entender el mundo. El derecho que nosotros tenemos, lo decíamos en la clase anterior, con la consigna mi libertad empieza donde empieza o termina la libertad del otro, que es parte de la sustancia o médula de los sistemas jurídicos vigentes, es un contrasentido. Es una lectura que en vez de permitir que el derecho surja como escudo, como defensa ante esto, se convierta en lo que se suele llamar una lectura funcional. Una lectura funcional es aquella lectura que acompaña, que parece que se contradice con lo que está intentando modificar, pero en última instancia no tiene herramientas para cambiarla, por lo tanto es funcional. Y nos tiene que poner en la alerta respecto de una concepción del derecho que también es equivocada y que suele estar flotando o que suele estar por debajo de muchas lecturas, que es aquella concepción que dice que el derecho no es más que un sistema de normas que acompaña y que sirve de sustento al sistema mundo dominante, al poder establecido o a las estructuras o institucionales de un lugar X. Esta es una definición que le hace un flaquísimo favor a lo que el derecho es realmente. Espero que se haya entendido todo este contexto y ahora lo podamos ver con más claridad, cómo nuestra lectura dialógica trata de, respetando lo único que tiene de verdad, que somos individuos, a cómo llegamos o cómo pasamos a ser seres personales. Y ahí hay como una especie de revolución copernicana. Todo esto, para nosotros en Occidente, se origina en la modernidad. Nosotros somos occidentales y el problema de la lectura individualista aparece en la modernidad. Y todos somos hijos de la modernidad en mayor o menor medida. Todos los autores clásicos, los autores más importantes del derecho del siglo pasado, incluido el más importante que fue Kelsen, es hijo de la modernidad. ¿Qué quiero decir con que es hijo de la modernidad? Que tiene en sus teorías, en este caso jurídicas, un trasfondo de carácter individualista. Te paso entonces, Marina, para que arranques con la perspectiva dialogal. Perfecto, gracias, Carlos. Bien, bueno, como contábamos la clase pasada, y bueno, recién Carlos terminó la idea del individualismo, luego de esta crisis moral contemporánea de la que hablábamos,
que se sugiere mirar la realidad desde otro lado, ¿no? Desde otro lugar. Y empezar a pensar en nosotros no como una persona que está fuera de nosotros, ¿no? Como está consecutiva de nosotros, sino pensar en el otro como alguien constitutivo de nuestra persona. Eso es más o menos lo que propone la filosofía del diálogo, que ahora en esta clase vamos a contar un poco más en profundidad. Esta perspectiva, como dijimos, es la que nosotros acá en la cátedra pensamos que más se asemeja que más se acerca a la esencia de nosotros como seres personales. No la queremos imponer, pero creemos que es la más adecuada después de darnos cuenta, ¿no? Dentro de la historia de la filosofía, que el sistema individualista y el sistema colectivista partieron de un pensamiento acerca del ser humano que era incorrecto, ¿no? Como decíamos la clase pasada, tanto el individualismo como el colectivismo tomaron dos partes del ser personal, o dos aspectos del ser personal, y lo ontologizaron, digamos, ¿no? Que lo potenciaron tanto que eliminaron todo el resto. Eso, a partir de dos lecturas equivocadas, es que estos sistemas se caen. La filosofía del diálogo propone mirar al otro como parte nuestra, ¿no? Hugo Mujica, que es un filósofo, decía que en cada uno de nosotros hay un hueco, que es una soledad que busca ser llamada, que busca ser llenada por otras personas, por el otro. El otro, decía, que está inscripto en nuestra propia persona. ¿Sí? Hay una filosofía de la otredad también muy profunda, pero siempre que pensamos en otro, tenemos que pensar en un otro suyo de sí, en un otro autónomo, lejos de pensar en mí otro, ¿no? Lejos de pensarlo como una posesión, como un otro mío. Después vamos a ver también un poco los rasgos de la cosificación en la segunda parte. Después de este parcial vamos a ver lo que es la cosificación, que ahí vamos a identificar bien esta propiedad de las que les trato de decir. Siempre tenemos que pensar en un otro autónomo suyo de sí, como decía Héctor. Bueno, esto es más o menos. El otro, para ser otro, siempre debe permanecer fuera de la órbita de mi poder. No verlo como alguien a quien domino, ni ver a alguien a quien uso o un medio para mis fines, sino siempre tiene que ser una relación desinteresada, sin interés, ¿no? Eso es un poco difícil de lograr ese límite, pero bueno, es lo que propone la filosofía del diálogo. Siempre pensar en el otro como otro y no como mi otro. Esta perspectiva, como decía Carlos en la clase pasada, existió siempre, ¿no? Pero después de la Primera Guerra Mundial, perdón, que se me pasó la diapositiva. Creo que alguien tiene el uso de la diapositiva, no sé cómo volverla. Esperen, porque me aparece como que otro usuario tiene el uso de la diapositiva y no lo puedo tomar. Aguárdenme un segundito. A mí me aparece un cartel que dice tomar el control. ¿Es eso o Sí. no? Me parece que alguien lo tomó, así que no las puedo correr. Ah. A ver ahí, fíjate, Marina, ahí. Ahí corrió. No, todavía no. No, voy a compartir de Yo tenía un nuevo. cartel, lo saqué, pero por las dudas. A ver, voy a abrirlo de nuevo. Volvé a lo de compartir pantalla de nuevo, a ver si. Ahí estamos.
bien, veníamos por acá, ¿no? Que luego de la Primera Guerra Mundial, con los horrores vividos en la guerra, vuelve a surgir, ¿no? Adquiere mucha visibilidad esta perspectiva dialogal. Los mayores exponentes fueron Martin Buber, que estuvimos hablando en la clase pasada, y contando la idea de él, y también, bueno, Gabriel Marciel, bueno, hay varios autores dialógicos. Hoy vamos a ver después a Alfonso López Quintás, pero bueno, sobre todo de la mano de Marciel y Buber es que esta filosofía adquiere bastante fuerza. Pero bueno, ya hace muchísimos siglos Aristóteles distinguía las estructuras estratificadas, ¿no? Él hablaba de la naturaleza y la sustancia de las cosas, que es la naturaleza es lo que hace a un ser o a algo ser lo que es, ¿sí? Es básicamente eso. Él decía que la naturaleza de las cosas es estar, las cosas solamente están. Los animales y las plantas insisten, in es para adentro, y en cambio los seres personales, además de estar e insistir, sobre todo existimos. Ese ex significa para afuera, es lo que nos diferencia del resto de las cosas, bueno, de las cosas, de los animales y las plantas. Nosotros tendemos a salir para afuera, a salir a ese encuentro con el otro, ¿sí? Estos son los estratos y tienen distintas jerarquías, ¿no? El de los seres personales es el más importante, por supuesto. Entonces, el ser humano no puede existir fuera del encuentro, ¿sí? Como hablábamos la clase pasada, siempre los seres personales, a raíz de la libertad que tenemos, somos esto como posibilidad, digamos. Tenemos la posibilidad de vivir en apertura o vivir con una actitud de cierre, ¿sí? Apertura al encuentro o de cierre a ese encuentro. Siempre es eso lo que somos como posibilidad. ¿Pero cómo se produce el encuentro? Bueno, el encuentro se produce a través del diálogo, ¿sí? El diálogo es el encuentro. Y el diálogo es la llamada del otro que despierta mi propia respuesta. Esa llamada del otro se da con su sola presencia, ¿sí? Y cuando hablamos de diálogo no hablamos solamente de palabras, sino también de miradas, de gestos, de abrazos, de compartir una canción, de silencios, ¿sí? No piensen nada más en palabras, sino que es muchísimo más que eso. El encuentro se puede dar de muchísimas otras maneras que no es a través de la palabra hablada. ¿Sí? El otro con su sola presencia ya despierta en nosotros una responsabilidad, ¿sí? Y en ese llamado y en esa respuesta es donde comienza el diálogo. La etimología de la palabra diálogo, dia significa dos y logos significa discurso, ¿sí? El diálogo es un discurso de a dos. Esto siempre lo decimos para contraponerlo un poco con lo que es el monólogo, que es el discurso de uno solo. Muchas veces los políticos utilizan esta forma, ¿no? Un monólogo tratando de simular ser un diálogo, pero no, son monólogos. Y también me gusta siempre traer la idea de las redes sociales, ¿no? Hoy que las usamos tanto, el Instagram, el Facebook y todas las redes sociales que son un medio masivo de comunicación entre todos nosotros, en donde ya los encuentros se están dando de distinta manera. No pensar en esto, si lo de las redes sociales es un diálogo o es un monólogo. Para mí pienso que es un monólogo, es muy distinto encontrarse cara a cara con el otro, charlar, descubrir las miradas, ¿no? Descubrir al otro con su presencia. Hoy mucho se está perdiendo con otras maneras de vincularse, de relacionarse que para mí distan bastante de lo que es un encuentro real, ¿no? entre dos seres personales. Nada. Siempre me gusta traer en este tema un poco esto para seguir reflexionando juntos acerca de todo esto. Hasta dónde los vínculos de hoy en día
cumplen con todas estas expectativas, con nuestra esencia, ¿no? O con nuestra búsqueda. A ver si logramos algo con eso o no. Solo para reflexionar nada más. Y en este punto también hablamos del silencio, como mencionábamos en la clase pasada. El silencio es bueno, pero siempre que sea transitorio, ¿sí? Que sea un poco para encontrarnos con nosotros mismos o para preparar un diálogo futuro, ¿no? Muchas veces nosotros estamos solos y pensamos en un diálogo con alguien, o cuando vea a tal me gustaría decirle tal cosa, o en algún recuerdo. El silencio es bueno y la soledad es buena para esos momentos, ¿no? Pero siempre para prepararse para un diálogo futuro, como algo transitorio, nunca algo que dure demasiado. Porque ya vimos que la soledad no se corresponde con nuestra esencia. Como decíamos, el otro es una verdad que se anuncia por sí misma, ¿no? Su sola presencia, la sola presencia del otro, es un reclamo de reconocimiento. El otro no necesita pedirme, no necesita decirme que está, sino que eso es también lo que tenemos nosotros los seres personales, de cuando nos hacemos presentes, y contraponerlo también con la ausencia, ¿no? Cuando nos hacemos presentes ya pedimos atención en el otro. Perdón, ¿alguien quiere decir algo? Ah, había un micrófono abierto. Bueno, y el encuentro es una afirmación recíproca. De esto hablaba también un montón Negri, ¿no? Que en un encuentro entre dos personas, entre dos seres personales, tanto uno como el otro tienen que tener esta actitud de reconocerse en su autonomía y en su libertad, ¿sí? Reconocer al otro como otro libre y autónomo, y siempre ese encuentro tiene que ser elegido. La filosofía del diálogo es aquella en que la presencia del otro está constitutivamente incorporada. Hoy decíamos esto, ¿no? Para contraponer lo que es con lo consecutivo. Como mencionábamos, esta libertad, mi libertad termina donde empieza la del otro, ¿no? Es algo que termina para empezar después. En cambio, no. La relación de los seres personales entre una persona y otro está constitutivamente incorporada, está dentro nuestro. Habíamos hablado también del carácter proyectivo del ser personal, este ser haciéndose. Y habíamos dicho que los seres personales nos hacemos en los encuentros con los demás, ¿sí? Desde que nacemos hasta el último momento nos seguimos haciendo, nos seguimos formando, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo siempre con otros alrededor, con otros al lado, en todos esos encuentros. Ahora vamos a contar un poco lo que propone Alfonso López Quintás, que es un filósofo del diálogo, y él en un análisis, él intenta hacer un análisis profundo de la vida y habla de 12 descubrimientos que tenemos que hacer todos los seres personales, ¿no? Él dice que el descubrimiento básico que tenemos que hacer es la importancia del encuentro, que es el 3, no sé si llegan a ver bien ahí la filmina, pero esos son los 12 descubrimientos de los que habla López Quintás. Él dice que el más importante es el del encuentro. Habla de que nosotros durante la gestación estamos 9 meses dentro del vientre materno, pero después tardamos un año más en seguir formándonos en el entorno, ¿sí? Dice que nosotros los seres personales nacemos antes. ¿Para qué? Para seguir formándonos en el entorno. Son 9 meses de gestación más un año aproximadamente de vida en el entorno. Y él explica que para entender lo que es el encuentro, tenemos que hacer 2 descubrimientos previos, que es el de los objetos y los ámbitos, que es el 1, y las experiencias reversibles, que es el 2. ¿Sí? Ahora vamos a contar un poco cómo lo
lo explica él, que lo explica a través de ejemplos, entonces es muy práctico y es fácil de entender. Pero bueno, previamente para entender lo que es el encuentro tenemos que hacer estos dos descubrimientos, ¿sí? Él habla de las realidades abiertas y de las realidades cerradas. Las realidades abiertas son los ámbitos y las cerradas los objetos. Y debemos descubrir cómo estas nos llevan a experiencias reversibles. Y él lo explica con un ejemplo, lo que son los objetos y lo que son los ámbitos. Él dice, si tengo una tabla de madera en el living de mi casa, que no me sirve para nada, esa tabla de madera es un objeto, ¿sí? Es una realidad cerrada que no se relaciona conmigo, no me ofrece ninguna posibilidad, y esa tabla de madera, objeto, realidad cerrada, está en el nivel 1. Con todos los objetos que están en el nivel 1, nosotros tenemos una actitud de dominación y manejo. En cambio, dice López Quintás, si nosotros a esa tabla de madera le pintamos cuadrados blancos y negros y lo convertimos en un tablero de ajedrez, ese objeto la transformamos, acá volvemos con la idea de cultura, ¿no? De cómo los seres personales utilizamos la transformación esa para nuestro beneficio. A ese objeto, que antes era una tabla de madera, ahora lo transformamos en un ámbito que es una realidad abierta que nos ofrece posibilidades, que es la de jugar al ajedrez o jugar a las damas. Entonces, ese objeto, que era una realidad cerrada, ahora es un ámbito, que es una realidad abierta, sube al nivel 2 y con las cosas que están en el nivel 2, nosotros tenemos una actitud de colaboración respetuosa, explica él. Entonces, bueno, acá vamos viendo las diferencias entre el nivel 1, el nivel 2 y las actitudes que tenemos con aquello que nos ofrece posibilidades y con aquello que no nos ofrece ninguna posibilidad. ¿Sí? Él entonces habla de dos formas de realidad, de los objetos por un lado, los ámbitos por el otro, de dos actitudes distintas. Nosotros con los objetos tenemos una actitud de cierre, porque como no se relaciona con nosotros, tenemos una actitud de cierre. En cambio, con todos los ámbitos que están en el nivel 2, nosotros tenemos una relación de apertura. También él habla de una transfiguración, que es este paso del nivel 1 al nivel 2. Y dice que siempre que nosotros utilicemos la cultura para transformar objetos en ámbitos, ahí se va incrementando nuestra capacidad de unirnos, dice López Quintás, ¿no? Y empezar a entender eso también nos permite entender un poco lo que viene ahora en el punto 2, que es las experiencias reversibles. Alfonso López Quintás lo explica también a través de un ejemplo a lo de las experiencias reversibles, y él cuenta lo siguiente. Si nosotros leemos un poema, o en realidad, mejor dicho, hay un poema en un libro que nosotros tenemos en nuestras bibliotecas, el que no lo leemos nunca. Ese poema está en el nivel 1, ¿sí? Está en mi entorno, pero no se relaciona conmigo, ¿sí? Cumpliría el lugar de realidad cerrada para mí porque no me ofrece ninguna posibilidad. Él dice que si en cambio a ese poema nosotros lo tomamos como ámbito, se convierte ya en una fuente de posibilidades para nosotros. Y él dice que si yo me aprendo el poema de memoria, el poema actúa sobre mí, nutriéndome espiritualmente, dice él, y además yo actúo sobre el poema porque le vuelvo a dar vida, ¿sí? Le vuelvo a dar ritmo.
le vuelvo a dar entidad. Esa actitud que nosotros tenemos frente al poema y la influencia que tiene el poema sobre nosotros son las experiencias reversibles. Hay una ida y vuelta ahí, ¿no? Hay una unión entre los dos. Dice él, bueno, que en ese momento el poema se los vuelve íntimos, sin dejar de estar fuera de mí, porque es un poema que no es mío. Y dice él que en ese momento empezamos a estar en el mismo campo de juego, con estas experiencias reversibles. Bueno, habla López Quintás de cómo nosotros tenemos esta actitud con las cosas, pero dice que es muchísimo más importante, y acá viene el punto 3, que es cuando esta actitud se da entre personas. ¿Sí? Estas experiencias reversibles se da entre dos personas, entre dos seres personales. Y esto es el encuentro. ¿Sí? Ese es el valor supremo que dice él. Cuando somos dos personas con dos actitudes de apertura, el uno sobre otro, en donde tenemos poder de iniciativa, dice él, iniciativa de encontrarnos, de nutrirnos mutuamente, eso dice que es lo más maravilloso, que es el encuentro. Bueno, después él sigue hablando de cómo el encuentro se transforma en valor, y el vivir en el encuentro ya es una virtud que nos lleva hasta el éxtasis y la felicidad absoluta. Él sigue ahí contando los otros descubrimientos. Pero bueno, acá él con estos ejemplos trata de explicar un poco lo que es el encuentro y lo que tenemos que tener en cuenta antes del encuentro. Nosotros pensemos un poco cuando tratamos a una persona como un objeto, ¿no? O cuando lo vemos como una realidad cerrada que no me ofrece posibilidades, como directamente podemos tener esa actitud de dominio y de maniobra. Lo distinto que es empezar a tratar a las personas en el nivel 2 como realidades abiertas, como personas que, como un otro que nos ofrece posibilidades, con el que podemos unirnos y podemos tener uniones que nos nutran. Cómo cambia toda la dinámica, ¿no? Empezar a pensar en el otro como eso, como alguien que nos ofrece muchísimas posibilidades de seguir creciendo. Y esto es también lo que propone un poco la filosofía del diálogo. Dice, bueno, toda nuestra existencia está diseñada para el encuentro con los demás. Decía Negri, que nosotros tenemos manos para tocarnos, boca para hablar, oídos para escucharnos. Todo nuestro cuerpo está diseñado para el encuentro con los demás. Pero bueno, esa disposición física no es suficiente. Decíamos que siempre es una posibilidad. Nosotros somos eso como posibilidad, pero depende de nosotros vivir con esa actitud de apertura al resto. La posibilidad la tenemos, pero bueno, es más una decisión vivir en apertura o vivir con una actitud de cierre. Todo lo que mencionábamos del individualismo tiende a los seres personales vivir en una actitud de cierre, ¿no? De encerrarse en sí mismo, de pensarse como un todopoderoso. En cambio, esta perspectiva propone todo lo contrario, vivir con una actitud de apertura hacia los demás, ¿no? Siempre pensando que el otro me constituye. Como mencionábamos también en la clase pasada, que no somos nada sin el otro, ¿no? No podemos ser madres sin hijos, ni hijos sin padres, ni hermanos sin hermanos, ni amigos sin amigos, como el otro está permanentemente. Se me pasó esto. Bien. Bueno, que el diálogo se expresa en distintas dimensiones, explicábamos también la libertad, que es esa posibilidad de encontrarnos con el otro, de vivir en apertura, y por otro lado también expresa la esperanza. Cuando Héctor Negri hablaba de la esperanza, él decía que nosotros en cada encuentro lo hacemos con la esperanza de acercarnos más a la verdad, ¿no? Cada vez que nos encontramos buscamos en el otro también que nos siga nutriendo y nosotros nutrir al otro, y siempre eso es en búsqueda de una verdad un poco más grande.
Para la postura dialogal hay dos cosas de las que no hay dudas, que somos seres haciéndonos en el encuentro y que el otro me constituye. Toda nuestra existencia es dialogal y por eso es tan importante cuidar el encuentro. Sócrates, lo mencionamos también en la clase pasada, era un filósofo. Él se lo considera el padre de la filosofía del diálogo porque él descubrió el valor constitutivo de la existencia humana. Vamos a seguir hablando durante las próximas clases de él. Él iba por toda la comunidad ateniense hablando con todos, ¿sí? Y su filosofía se basaba en preguntar y seguir preguntando hasta que al otro le sacaba toda la información, ¿no? Trataba de destruir todas las teorías a través de preguntas, ¿no? Por eso se dice también que bueno, es también el padre de la filosofía. Lo nombramos en las primeras clases, ¿no? Como la filosofía interroga, bueno, ese es él lo que hacía. Y él descubrió el valor constitutivo de la existencia humana, el valor del diálogo, y describió sus notas. Él decía que el diálogo empieza en cualquier momento, incluso antes de nacer. No termina nunca, incluso después de la muerte, pero no es que hablamos con los muertos, sino que nosotros al seguir hablando de los muertos, los recordamos. Con respecto a quienes pueden participar del diálogo, todos podemos participar del diálogo. Acá también se establece como un principio de igualdad, ¿no? Las personas, por el solo hecho de serlos, tienen la posibilidad de encontrarse con los demás. ¿Y sobre qué temas puede dialogarse? De cualquier cosa. Siempre con la idea de buscar esa verdad más grande, ¿no? En los encuentros. Y este rasgo de hacerse en el diálogo es básico para el derecho. Y por eso es nuestra responsabilidad no dañar al otro, pensando en todo lo que implica el otro para nosotros, ¿no? Cuidar al otro es también cuidarnos a nosotros mismos. Bueno, esto es lo que propone la filosofía del diálogo. Creemos que es superadora del individualismo y del colectivismo, y nada, acá seguiremos bregando y intentando seguir entendiéndola. Carlos, te doy la palabra. Sí, preguntar o marcar algo voy a girar sobre 2 o 3 cosas que estuviste contando, y por ahí hay algún error frecuente con la terminología, porque el diálogo, nosotros hablamos de diálogo, lo primero que tenemos que hacer para entender el diálogo es no identificarlo con conversación. Usualmente se supone que cuando uno habla de diálogo o el diálogo, condición dialogal, está hablando de conversar. El diálogo no es conversación, es muchísimo más que una conversación. Una mera conversación o un monólogo, que también es como una especie de diálogo falso, no tiene ninguna nota que permita considerarlo de esta manera. Por eso remarcamos esto, tengan en cuenta esto que es importante. Dialogar no es simplemente hablar, se dijo, y por eso se marcó el valor del silencio. Porque para dialogar, primero hay que escuchar al otro. No, a mí me parece que nos viene muy bien si somos capaces de comparar o sacar a luz o ver cómo se producen cómo se da la interacción en las sociedades contemporáneas. Esto nos puede servir muchísimo, porque vamos a ver ahí, podemos aprender ahí muy bien la diferencia con el diálogo, porque la enorme diferencia, la distancia que hay entre la forma de interactuar de las sociedades actuales con lo que significa la raíz de la condición humana es abismal. Sin embargo, esto que puede descorazonar, frustrar o no entenderse, nos puede servir mucho más, o lo podemos entender mucho más para hacer que no estamos ahí en presencia de diálogo. Un diálogo no es sentarse a tomar un café, hablar de cualquier cosa. La conversación existe, parte de la interacción humana,
pero está lejísimo de ser un diálogo. Por eso no hay que confundir el diálogo con el monólogo, el diálogo funcional. Buber decía que el diálogo funcional es aquel que podemos entablar con otro, pero que en última instancia al otro lo vemos simplemente como una, y es muy habitual, como una caja de resonancia. El otro es como necesario para reflejar o rebotar lo que nosotros decimos. Sumado a esto hablamos de silencio y escucha, uno de los graves males de la época. El silencio parecería que es mala palabra, es combatido. Por otro lado, dice López Quintás, va a hablar de los fenómenos que distorsionan la falta de diálogo. Por ejemplo, el ruido. Dice el ruido al que estamos acostumbrados permanentemente, que nos aleja del silencio. El silencio parece como algo superficial, perdón, algo que molesta, cuando el silencio es la preparación para la escucha y para luego empezar a exponer. Nos falta, no escuchamos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre oír y escuchar. Escuchar implica poner todos los sentidos para tratar de entender al otro y luego hacerme entender. Y la reciprocidad que viene con mi silencio y la escucha, y el silencio y la escucha del otro. Lo que hacemos es oír. Oír implica que ingresa un ruido a nuestro cerebro. Es ese famoso, siempre me acuerdo de los retos que nos hacían o te hacían cuando eras chico y cuando no prestabas atención, o parece que estabas prestando atención y estabas metido con tu cabeza en otro lado, decir, ¿no? La palabra te ingresa por un oído y sale por el otro. En una sociedad contemporánea como la nuestra, donde se da este fenómeno, la palabra ingresa por un oído y sale por el otro, y la escucha es casi inexistente, la falta de diálogo explica la falta de encuentro, de desacuerdo. Hablábamos de Buber, ¿no? Fíjense, yo les voy a marcar tres o cuatro notas, espero que haya quedado claro entonces que el diálogo no es conversación, no es charla. La charla es importante, distiende, pero no tiene que ver con el significado mismo, porque es más que hablar, es silencio y escucha ante la presencia del otro. Algunos rasgos que marcaba Buber. Él dice, y acá vamos a ver el contraste, ¿no? O lo difícil que resulta esto. Y vamos a volver entonces por ese doble yo del que hablaba Buber cuando hablaba de diálogo, al que mencionamos en la clase anterior. Rasgos del diálogo auténtico, interpersonal, dice Buber. 3. Que las personas se expresen sin reservas. Segunda, libres de toda voluntad de parecer, dice Buber, y que en ese diálogo nos volvamos hacia el otro. Si las repasamos, ya empezamos y las confrontamos con el mundo, con el afuera, ya encontramos enormes dificultades. Se expresan sin reservas. Si hay algo a que induce una sociedad como la que vivimos, marcadamente con mensajes constantemente individualistas, es que nos expresemos con reservas. Si la interacción, lo básico es ocultar lo que yo quiero conseguir, porque tengo que conseguirlo antes que otro, aplicaría para este tipo de sociedades como las nuestras la partida de ajedrez. Cualquiera habrá jugado al ajedrez, algunos con más intensidad saben lo que es el juego del ajedrez. Bueno, es un juego, y es un juego de estrategia, pero es un juego de estrategia. Cuando el juego y la estrategia se meten en la interacción humana, el resultado siempre es el no deseado. En el ajedrez, insisto, como juego, la estrategia es válida. ¿Qué hace un buen jugador de ajedrez? Un buen jugador de ajedrez espera siempre o trata de que el otro mueva la primera pieza, para después, en función de que el otro mueva esta pieza, responder. Nos han formateado en muchos casos, para interactuar como si se tratara el mundo irreal y los demás un juego de ajedrez. Expresarnos sin reservas, muy difícil. ¿Por qué? Porque primero nos dicen que es inteligente esperar primero qué es lo que hace el otro. Y en función de lo que haga el otro,
después actuar o interactuar. Es la famosa frase de Kelsen cuando cambia la regla de oro. La regla de oro que había dado, que según la religión católica había sido esbozada o armada por Jesús. Cuando cambia la regla de oro, Kelsen dice, compórtate con el otro como el otro se comporta contigo. Aquí hay claramente estrategia, lectura pesimista, individualismo y golpe por golpe. Si el otro me golpea, lo golpeo, ¿no? Este es un poco el cambio de la regla de oro que se da en todos los niveles de pensamiento. La segunda, libres de toda voluntad de parecer. Esta es muy interesante, estudiada por la psicología existencial actual. Libres de toda voluntad de parecer. Apariencia. La apariencia. Si hay algo, diría que nos cuesta horrores no evitar, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de esto, es la apariencia, aparentar. La pregunta sería, dice Google, ¿por qué en la sociedad contemporánea hay tanta apariencia? ¿Saben lo que es apariencia? Aparentar es tratar de mostrar algo que no se es. Básicamente, el objetivo de mostrarse como lo que no se es en tiempos actuales, al menos, ingresar o moverse en círculos que tienen como dato para la membresía, para el ingreso, rasgos que nosotros no tenemos. Y esto nos aportaría, quiero aparentar porque quiero mostrarme como no soy para que me permitan ingresar porque la membresía es muy alto y formar parte de ese grupo me convierte casi como en exclusivo porque hay muchos que quedan fuera. Bueno, esto es voluntad de apariencia, pero esto es aparentar. Y en algunas situaciones hasta es casi un modo, un estilo de vida. Aparentar lo que no somos. Hablaban recién de las redes sociales. Un lugar ideal para aparentar en alguna medida lo que no somos es una red social en donde el otro no sabe y podemos decir lo que querramos y ponernos en el lugar que querramos, aunque estemos muy lejos de ello. Pero además, si no nos vemos, hay otras redes sociales en donde el objetivo es la apariencia, es decir, mostrar fotos de lo que se tiene, a dónde se va, qué se ostenta, qué se puede comprar, y también manejándonos dentro de la apariencia. Dice Buber, la apariencia tiene un problema, que todo reconocimiento que se consigue a partir de la apariencia es efímero. Por lo tanto, lo que buscábamos no lo conseguimos. Él dice algo muy interesante, ¿no? Dice, ¿por qué aparentamos los sujetos? ¿Por qué los sujetos aparentan? Y los sujetos aparentan porque en el fondo están intentando ser reconocidos por el otro. La filosofía del diálogo, los autores dialógicos dicen, el movimiento fundamental es la búsqueda del otro para que el otro me reconozca, y esto en reciprocidad, por supuesto. Pero, dice él, elegimos un mal camino cuando intentamos que el otro nos reconozca, porque en el fondo, más allá de que nos llenan de líneas individualistas, más allá de todo eso, hay algo en lo más profundo de nuestra condición humana que nos dice que necesitamos que el otro nos reconozca. Pero el camino, dice Buber, es el equivocado, porque esta apariencia que se basa en datos que usualmente no tenemos es tan efímera que a la primera de cambio desaparece. Fíjense entonces, y volverse hacia el otro. La tercera, me estaba olvidando una más, que es volverse hacia el otro. Volverse hacia el otro implica salir de uno mismo. Dice Buber, recuerdan que en la última clase Marina habló de ese doble yo del que habla Buber. ¿Qué consiste este doble yo? No son dos sujetos, dos personas. O una imagen desdoblada como si se tratara de una historia de ciencia ficción. Son las dos tendencias que forman parte de nuestra condición humana. Una tendencia, la más importante, a volvernos hacia el otro, y otra tendencia también importante, con la cual estamos en permanente conflicto, aunque no nos demos cuenta, que es volvernos sobre nosotros mismos, encerrarnos sobre nosotros mismos. El sistema de Occidente y el sistema contemporáneo formatea las subjetividades incentivando qué tipo de movimiento. No incentiva el salir y el otro, incentiva el encerrarse sobre uno mismo.
cuando se dice que el juego es como una especie de réplica de la vida social, y en el juego lo que vemos es intereses que se cierran sobre sí mismos con el objetivo de competir y cerrándose sobre uno mismo y siendo egoísta y con competitividad podemos llegar primero, y en ese llegar primero lo fundamental es ir eliminando y sacando a las otras personas. Fíjense si en esta imagen que se baja, que baja línea, que formatea, no está siendo promocionada no la actitud de apertura, sino la actitud de cierre. El más inteligente, yo diría a veces el más vivo, pero hay una diferencia abismal entre vivo e inteligente. Inteligente, hoy hablé de inteligente, usé la palabra varias veces, la diferencia es abismal. Es como la diferencia entre 1 y 10, pero porque no se sabe bien qué significa inteligente. La etimología de la palabra inteligente viene de intellectus, de intellectus. Intellectus viene de leer, y inteligente es aquel que puede leer en profundidad, el que lee en profundidad las señales que le marca el entorno. No el vivo, que se ufana de su viveza trampeando o anticipándose o no mostrando nunca sus cartas, que tiene tanta buena prensa en una sociedad como hoy. Inteligente es una cosa completamente distinta y diferente, desde siempre. Poder leer en profundidad, y esto va de la mano o viene o tiene que ver con el diálogo. Decíamos, este movimiento de cerrarse sobre uno mismo está en conflicto con el abrirme. ¿Qué hago? Confío, me abro, el otro está esperando que le dé una respuesta positiva, colaboro, pido que me escuche, o esto no es un signo de debilidad. Como les decía hoy, el formateo nos hace ver o intenta hacernos ver que esto es un signo de debilidad. Por ejemplo, el formateo tiene que ver con la cuestión biológica de la separación entre sexos. Por eso, en un sistema patriarcal, machista y androcéntrico que viene desde hace 6 siglos para acá, y ligado a esta situación no dialógica, lo que se le pide al varón que nunca se muestre débil, porque el varón no puede mostrarse débil. Porque si el varón se muestra débil, es ya un punto de partida negativo en su competencia con otros varones, y además lo asimila a la condición de la mujer, que por las cuestiones biológicas, la cuestión de género y el androcentrismo y machismo, siempre está vista en un lugar o ocupando un lugar sucedáneo a del varón. Entonces, esta actitud de cierre sobre uno mismo impide el diálogo. ¿Habría, ¿habría algo más para reforzar esto? Nosotros estamos diciendo que los seres humanos son seres dialógicos, que se hacen en el encuentro. ¿Habría más argumentos para esto, que es fundamental? Hoy decíamos, una diferencia es que el otro sea constitutivo de mi realidad o que sea consecutivo de mi realidad. La volvemos a plantear, porque de esto está infeccionado el talante y la atmósfera intelectual o cultural de todas las sociedades, sobre todo la occidental. ¿Cómo funciona en los hechos esta teoría o esta idea? ¿Qué significa consecutivo? Voy a remarcar esto. Consecutivo implica el otro está, podría no estar, me da lo mismo que esté o no esté. Si está, ¿qué hago? ¿Lo ignoro? No. Tal vez lo más racional sea no ignorarlo, pero sí aprovecharme de él. Esta es la consigna de la modernidad. Esta es la consigna individualista. Esta es la consigna contractualista. Es la idea de casi todos los pensadores modernos. El otro podría no estar, pero si está ahí, vamos a usarlo. ¿No? Es como se me ocurre a mí ahora y pronto una imagen. Voy a un lugar con ciertas comodidades que por ahí no necesito, pero no tengo. Y veo una pileta y la pileta está llena y no tengo pileta y no hace mucho calor, pero nada, si está la pileta vamos a aprovecharla, aunque sea, la aprovechamos un rato, nos tiramos y salimos, la usamos. Después, bueno, esto pasa con el otro en las sociedades contemporáneas. Esto implica consecutivo.
Fíjense todos los razonamientos que hace Kelsen, marca la idea de esta consecutividad. Constitutivo es algo completamente diferente. Un autor que nosotros seguimos, y creo que puede ser que haya algún pequeño apunte subido, que se llama Remy Quant, él dice, el ser humano está siempre, o se explica su comportamiento porque siempre hay media una relación con otros. Y él dice, somos mediante los otros y para los otros. Y explica muy detalladamente, da unas explicaciones que son, diría, demoledoras. Lo divide en dos, voy a tratar de sintetizarlo. Él dice, somos mediante los otros, con ejemplos, y somos para los otros con ejemplos. A pesar, insisto, que hay una maquinaria que intenta disimular esto y borronearlo. Mediante los otros. Vamos a poner dos ejemplos muy sencillos. Venimos al mundo. ¿Cómo venimos al mundo? Mediante los otros, a partir de otros que nos concibieron. Esto implica que sin la presencia de otros, si se quiere, véanlo desde el punto de vista de la concepción tradicional o de la concepción en un laboratorio, necesitamos de los otros, de los genes, del óvulo del otro, del esperma del otro. Esto es indispensable. El invento Frankenstein en el aire y en el vacío no es más que para una película. ¿Cómo ingresamos al mundo? A través de los otros. Fíjense este dato incontrastable. Dice Quant, el ejemplo más claro de que somos mediante los otros es el lenguaje. ¿Por qué? ¿Dónde aprendimos el lenguaje? El lenguaje es como una especie de semillita que tenemos en el cerebro, que cuando pasan los días empieza a bajar y llega a la tráquea, a la laringe, a la lengua, nos hace hablar. No, el lenguaje se adquiere, y si no, no se adquiere y se tiene mediante la presencia de los demás. Empezamos a hablar, a entender, a comprender el uso de las palabras y a imitar cuando hay otro que habla delante de nosotros. Por eso, la moderna psicología infantil dice que una persona recién nacida tiene que ser estimulado, y esto implica que madre y padre tienen que dirigirse a él aún con palabras simples como si se tratara de un adulto, porque esto implica empezar a generar en el otro la capacidad de comprensión y mímesis y luego la posibilidad del lenguaje. Esto, por supuesto, es algo que a nosotros nos parece natural. Como todo lo natural, nada tiene de natural, sino que tiene una historia, una construcción. Y de hecho, si alguien no puede, no tuviese como contraste otro para aprender el lenguaje, no podría hablar como hablamos nosotros. Esto se ve en un ejemplo muy claro de una antropóloga, Margaret Mead, australiana, una antropóloga que analiza el famoso caso de los chicos de Midnapore, niños que por un accidente, un varón y una mujer, el varón más grande que la mujer, con pocos años de vida, en un accidente mueren. Los familiares quedan a la deriva hasta que los adoptan y se acercan lentamente una manada de lobos. Y los cobija, les dan alimento, los encuentran después de muchos años, de algunos años. Y ¿cómo los encuentran? Primer dato, no hablaban, gruñían, tenían actitudes posturales igual que los lobos y se alimentaban de la misma manera. No, el caso es interesantísimo, pero es una muestra más de que sin la presencia del otro no podemos acceder a lo básico que nos parece natural, que es el lenguaje. Claramente demostrado, no solo en la cotidianeidad, sino con este ejemplo de los niños de Midnapore. Mediante los otros, accedemos a un mundo utilizable a través de qué? Necesitamos acceder para sostenernos y tenemos que ingresar a un trabajo. ¿Quién nos hace ingresar a un trabajo? ¿Quién nos enseña el trabajo, la atmósfera de un trabajo? De algo que, si alguno trabaja, lo habrá visto. El primer día que entró en alguna actividad no tenía ni idea cómo se manejaba esa actividad. ¿Quién nos pone en conocimiento de esa actividad? En cómo se hace ese trabajo, que alguien que no está de afuera lo ve y no entiende cómo funciona. Los otros. Y así constantemente. Héctor decía,
Hagamos una lista de todas nuestras realidades o situaciones. Padre, madre, hijo, cliente, compañero, amigo, todos, todos los datos que cada uno de nosotros tiene. En cada uno de esos datos, enfrente hay un otro. Hagan el siguiente ejercicio mental. Todos implican relaciones. Soy padre. No tuviera hijo, no soy más padre. Soy militante. Si no hubiera otros militantes, no soy más militante. Soy esposo, pareja, concubino, lo que fuera. Si no hubiera otro, no podría aplicarme este dato. Soy cliente. Si no hubiera un médico del cual soy cliente o alguien que me vende algo para hacerlo más humano y no estuviera, no sería cliente. Si no hubiera otro que es amigo, ya no podría decir que es amigo. Hagan este ejercicio, eliminen el otro y ¿qué queda? Un yo absolutamente, dice Buber, un yo absolutamente descarnado. No queda nada. ¿Por qué? Porque todo lo que somos, lo somos en la medida en que somos en relación con los demás. Y este dato también es incontrastable y tiene que ver con la condición humana. Pero falta un dato importante, dice Kant. Falta lo más profundo de nuestra existencia, que es, no solo somos mediante los otros, sino que somos para los otros. ¿Qué implica ser para los otros? Voy a tratar de sintetizarlo en esta frase, aunque el relato de Kant y el texto es interesantísimo. Él dice, en el fondo, una existencia auténticamente humana y cada uno de nosotros puede verificarla en sí mismo, porque esto es pensamiento real, crítico y pensamiento existencial, es que necesitamos del otro. Necesitamos de la necesidad del otro, que el otro nos necesite, y ningún ser humano, cualquiera en la medida en que lo vaya pensando, lo piense o se detenga un poquito esto, me dará la razón, pero más importante, le dará la razón a Juan, descubrirá que en el fondo una persona que necesita de la necesidad del otro y esta necesidad no se traduce en un acercamiento, en un encuentro, en una respuesta recíproca, termina anulándose como ser humano. Esto es lo más importante. Necesitamos de la necesidad del otro, porque nosotros decimos somos únicos e irrepetibles desde la óptica de la filosofía dialógica. ¿Por qué somos únicos? Porque en un libro de autoayuda me dice que voy a ser único si me miro al espejo y digo soy el único, soy el mejor. No, esta patraña no sirve. Único me convierto a partir de que soy necesario para el otro. Y además me convierto en irrepetible. ¿Por qué? Soy como ustedes, o he sido como ustedes, un alumno en millones de alumnos. Y soy como pueden ser ustedes, o serán ustedes, un profesor en millones de profesores. Pero ¿para quién soy irrepetible? Puede ser irrepetible para aquel que en algún momento me escucha, me apela, me interpela, intercambio, me recuerda y yo lo recuerdo. Convierto en irrepetible. Me recuerdo, profesor, cuando en una discusión sobre textos usted dijo tal cosa y ahí yo modifiqué mi punto de vista, usted también, y generamos un aprendizaje nuevo. Ahí me convierto en irrepetible. Soy irrepetible cuando alguien me necesita. Por eso dice, insisto, Kant, lo fundamental es en un ser humano es que necesitamos de la necesidad del otro. Con esto, el autor marca el indisputable carácter dialogal de la condición humana. Ahora bien, ¿qué pasa en la realidad? ¿Qué pasa en el mundo? No somos seres ni aproximadamente perfectos. Somos seres limitados, ya lo vamos a ver, pero somos seres limitados. Y por esta misma limitación es que
como dice un pensador italiano, filósofo del derecho, Cota, que vamos a ver con profundidad cuando ya lleguemos al derecho. Él dice, los seres humanos lamentablemente no solemos estar a la altura de las circunstancias. Él está queriendo decir, nuestra estructura es una estructura dialogal, lo dice el propio Buber. Estamos diseñados para salir hacia afuera, para encontrarnos, aunque también hay un resabio por nuestra condición de individuo de meternos para adentro. Pero la más de las veces no estamos a la altura de las circunstancias. Nos cerramos en vez de volcarnos con el otro, con todo lo que eso implica, cerrarse en vez de volcarse sobre el otro. Cerrarse en vez de volcarse sobre el otro implica no oírlo, no escucharlo, hablar sobre él, gritar sobre él, intentar imponérnoslo, excluirlo, manejarlo, manipularlo, usarlo, desconocerlo, degradarlo. Todo eso implica no reconocerlo. Si uno, por eso yo les decía en la clase anterior, que es cierto que el individualismo como punto de vista esté en crisis, lo que no es cierto es que esté en crisis como modo de vida. Y está de alguna manera en lucha con este intento de recuperar lo que siempre hemos sido, necesitando del otro y que el otro necesita de nosotros mismos. Y es una especie de lucha constante y no estamos lamentablemente llevando la delantera ni ocupando el mejor lugar por todas esas cuestiones de las que hoy estábamos hablando. Tal vez en términos existenciales, en términos teóricos, esto, aguzando un poco el intelecto, nos resulte claro. El problema luego es la conexión con la realidad. Partiendo de la óptica que todo el sistema mundo construido desde la conquista de América hasta la fecha se apoya en pilares marcadamente individualistas. Por eso que es necesario pero difícil recuperar esta condición dialogal. Los modernos, si me van siguiendo, si no, me interrumpen, me paran, algo que no entiendan, me preguntan, o si algo que no ven o que quieren cuestionar o contradecir, lo hacen, ya lo dijimos. La cuestión está, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el sistema tiene como apoyos una concepción de carácter individualista. ¿Por qué tiene como apoyos, como concepción, una noción de carácter individualista? Porque en última instancia lo que intenta es quebrar la idea de comunidad. Los puntos de vista, yo no los llamaría ni siquiera filosofías, y si lo tuviera que llamar pensamientos como el que nos rige actualmente, tampoco lo llamaría pensamiento, yo lo llamaría ideología, pura ideología, que está lejísimo de ser un pensamiento crítico. Pero estas puras ideologías se apoyan en estos rasgos de la condición humana. ¿Por qué? Porque trata de romper la idea de comunidad. ¿Cómo rompo la idea de comunidad? Rompo la idea de comunidad haciéndole creer al otro que el otro, como dije hoy, es alguien meramente consecutivo. ¿Cómo rompo la idea de comunidad? Rompo la idea de comunidad haciéndole creer al otro que el desarrollo de sí mismo, independientemente del desarrollo de la sociedad, tiene que ver con la búsqueda de desarrollar su propia individualidad. Y en esta búsqueda de desarrollar su propia individualidad, la clave es que lo que va a conseguir, lo va a conseguir o lo va a tener porque lo merece. Y solamente si lo merece. Es la idea, esa idea de merecimiento. Ahora, ¿qué oculta todo esto por detrás? Que la filosofía del diálogo intenta desenmascarar, porque no solamente es lo positivo, lo que somos, sino de desenmascarar lo que está mostrándonos una imagen falsa. ¿Qué oculta todo esto? Va a ocultar dos cosas. Primero, que el mundo, los bienes de los que disponemos como recursos son escasos. Por eso la economía en algún momento se constituyó en una ciencia que intentaba resolver la escasez de bienes. Pero que por otro lado
siendo escasos estos bienes, se nos decía, si te guías por tu propio y exclusivo interés, vas a conseguir aquello que no tenés, estos bienes, aunque sean recursos. Y ahí está planteada la competitividad. Y el mejor, el que primero llega y se queda con lo que el otro que viene segundo ya no puede tomar. Pero esto, habiendo una escasez de recursos y fomentándose, no hace que los sujetos que merecen obtener lo que necesitan partan del mismo lugar. Es decir, nosotros buscamos lo que necesitamos cuando ya de alguna manera el partido está dibujado. Es decir, quienes detentan el poder son los que han construido y tienen la mayoría de estos bienes que son escasos y cuyos recursos solo podemos de alguna manera lánguida obtener y que cada vez nos resultan más caros, pero que son recursos del planeta, son para todos, son recursos humanos, del ecosistema, para todos. Entonces, ¿qué pasa? No podemos acceder a esos bienes, pero para no poder acceder a esos bienes y salir de la naturalización que implica que el no poder acceder a esos bienes tiene que ver con un destino X de la historia, con el designio de un Dios malvado o con nuestra propia inoperancia, entonces tenemos que, permítanme que use la expresión, tragarnos la ideología o la pastilla de que no lo merecemos. Que si no tenemos lo más mínimo es porque no lo merecemos, no hicimos nada para tenerlo. Si esto cuaja, subjetivamente, la batalla está ganada para el lado del individualismo. ¿Por qué? Porque después viene la resignación. Si no tengo lo que otros tienen u otro tiene, es porque no me lo merezco, es porque no he hecho merecimientos, es por mi propia inoperancia, es porque tal vez sea un vago o es porque por una cuestión de suerte natural, él nacido en un lugar del mundo, en lo que todos que hemos nacido en este lugar del mundo, por X características, entre las que contribuye, por ejemplo, algunas características fenotípicas, somos morochos y en otro lado del mundo son rubios o payos, no vamos a poder alcanzar eso. Con esto, entonces, no solo se rompe la idea de comunidad, que lo podemos o lo debemos alcanzar juntándonos con los otros, sino que nosotros mismos nos hacemos cargo de un despojo que no es el resultado ficticio, ideológico de esto que nos hacen creer con bastante éxito, sino el resultado de una lectura y no filosofía y un modo de vida que se ha formateado en nuestras cabezas. Formateado implica aceptar esto y resignarse. Y además algo muy importante, suponer que lo que se tiene en última instancia es el resultado del merecimiento propio. Lo que yo tengo, vamos a dejarlo muy en claro antes de cerrar con alguna otra idea de López Quintas. Yo tengo algo muy claro. Lo que tengo no es el resultado del merecimiento, escasísimo, si se quiere llamar merecimiento. ¿Por qué? Si nací en un lugar o en una sociedad y en un hábitat en donde desde el primer minuto de vida tenía todo lo indispensable y lo necesario para sostenerme, crecerme y desarrollar, ropa, alimento, lo que fuera, no es un merecimiento, no es merecimiento mío. Si durante todo mi desarrollo y mi primer crecimiento tuve una alimentación adecuada, lugares de esparcimiento adecuada, ropa adecuada, estudios, materiales para estudiar, libros, plata para la diversión, para el deporte, agua caliente, no es un merecimiento mío. Eso no es merecimiento mío. La cuestión es que eso constituye lo que nosotros llamamos situación. Pero no es el resultado de mi merecimiento. Yo podría haber nacido en algún lugar en donde todo esto me faltase. Entonces, no tiene que ver con el merecimiento. Y además tendría que ver con algo peor. En algún momento dijimos, el nacer en un momento histórico, en un lugar, si se quiere, o venir al mundo es como una especie de lotería. Ahora, si uno viene a un lugar
en donde las condiciones de vida no son las adecuadas, precisamente porque ha nacido un lugar al que se le ha arrebatado los recursos fundamentales, esto no es una cuestión de merecimiento o de falta de merecimiento. Este es un desorden y no natural. Este es un desorden generado porque alguien se aprovechó de todos los recursos, tomándolo y dejando o empobreciendo. Pongamos un ejemplo claro y concreto. Los recursos que nosotros tenemos como América Latina distan muchísimo, abismalmente, de los recursos que hubiéramos tenido si alguien no se hubiera apoderado totalmente o casi totalmente de ellos. Y esto no es una cuestión de merecimiento, no es una cuestión de que Europa, el primer mundo, Inglaterra, Estados Unidos, se sostuvieron con merecimiento por trabajo obteniendo capital. No, esto fue el resultado del robo el más grande de Falco, de una cultura a otra cultura. Y si esto no se pone en lisa, lo demás no se entiende. No hay merecimiento alguno, hay simplemente una cuestión de poder que, por supuesto, nuestras subjetividades en muchos casos todavía hoy sostienen o legitiman. Fíjate el primer mundo, fíjate cómo desarrollaron. Y si nos diéramos cuenta que el desarrollo del primer mundo ha sido expensas del subdesarrollo generado y producido por esas potencias que nos quitaron hasta lo más elemental, si nos diéramos en algún momento cuenta de que esto no es natural, bien, todos estos elementos tienen que ponerse en lisa para poder reflotar la idea de la filosofía del diálogo. La filosofía del diálogo intenta recuperar esa idea de comunidad, de la necesaria presencia del otro. Yo les dije en la clase del lunes, lo dije de una manera aislada, pero yo creo que ustedes lo deben haber entendido, apelo a su capacidad de inteligencia y comprensión. Yo dije lo siguiente, uno de los tantos lemas que tenían que ver con los puntos de vista para desarrollar la vida entre los sujetos y la comunidad, era la de fomentar o potenciar la libertad. Pero este potenciamiento de la libertad, que implicaba que cada uno de nosotros tiene o puede o debe acceder o elegir su propio plan de vida sin ninguna cortapisa, elegir los propios planes de vida. Si quiero ser obrero, déjenme ser obrero. Si quiero ser malabarista de un circo, déjenme hacerlo. Si quiero dedicarme a la música, déjenme hacerlo. Elijo mi propio plan de vida. Si no quiero reproducirme, déjenme hacerlo. Quiero mi propio plan de vida. Tiene un límite, y ese límite era el no dañar al otro. La idea de no dañar al otro, que aparece genialmente tratada, como lo dije, por Stuart Mill, no es un invento de Stuart Mill. Ya la idea de no dañar al otro viene de la cultura romana y de la cultura griega, los tres principios jurídicos de Ulpiano. No dañar a otro. Realizar mi propio plan de vida sin dañar al otro. Por lo tanto, desde la filosofía del diálogo y analizando la cuestión de libertad, decimos que cualquier intento de hacer creer que la libertad puede implicar el desmedro del otro, el rechazo del otro, la manipulación del otro, el silencio del otro, la persecución del otro, la recepción de insultos por el medio que sea del otro, no tiene nada que ver con la libertad. En última instancia, si se quiere, nos estamos manejando con un concepto de libertad como se manejaban los modernos, como diría López Quintá, básico y primitivo, que es la libertad de movimiento. Ahora, la libertad de movimiento es simplemente en una escala de 1 al 100, el 2. Porque la libertad de movimiento también es la que tienen los animales. Ahora, haciendo la analogía, si ustedes me permiten, con animales, por ejemplo, con perros. Si un perro está permanentemente encerrado y necesita salir, en el momento en que se le abre la puerta, el perro sale y si no está entrenado, empieza a correr. Corre hasta que se cansa. O su instinto le dice que se va a perder o tiene hambre. Esto es libertad de movimiento. En el animal. Nosotros, los seres humanos, no tenemos simplemente libertad de movimiento, que es andar por la calle para donde querramos, como querramos, aun cuando nos choquemos, nos confrontemos, nos tropecemos con el otro, le caminemos por arriba.
Esto es libertad de movimiento, es mínima. La libertad dialógica es no el punto de partida, sino el resultado. Creo que Danina lo contó en la clase anterior. La libertad es el resultado de encontrarme con el otro, porque cuando me encuentro con el otro aparecen mis posibilidades. Las posibilidades de los seres humanos son con posibilidades. Con posibilidades. Quiere decir, se construyen en un ida y vuelta con el otro. No hay libertad que no implique una composibilidad con el otro. Soy libre cuando descubro, a partir de mi vínculo con los demás, que puedo generar cosas que por sí mismo y por sí solo, más allá del marketing, de la subjetividad, construcción de subjetividad contemporánea, no puedo hacer por mí mismo. Este es el concepto de libertad dialogal o dialógica. Las posibilidades se construyen con el otro. Vinculándome con el otro descubro que puedo hacer algo que hasta el momento en que no me había vinculado con el otro, ni siquiera pensaba que podía realizar. Pero sí las podía realizar. Sí lo pude hacer. Pero esto fue resultado de vincularme con ese otro. De no haberme vinculado con ese otro, esas posibilidades tal vez estarían dormidas o permanecerían dormidas por siempre. Y esto es lo que nos pasa y nos ocurre a cada uno de nosotros. Voy a cerrar con haciendo una ilusión, ya estábamos hablando del carácter dialogal del diálogo. Lo más interesante de todo esto va a ser verlo después con el derecho, porque no nos olvidemos lo siguiente. Para entender al derecho tenemos que entender primero cuál es nuestra condición humana, comprenderla, entenderla, aprenderla. Una vez que la aprendamos, vamos a descubrir luego que el derecho tiene un significado muy profundo para nuestra existencia, solamente si vemos al hombre como un ser dialógico y no en las otras dos posibilidades. Pero para eso nos queda todavía mitad de curso. Un ejemplo que da Sergio Cota. Él dice las raíces de la violencia. Él se pregunta por qué violencia hubo siempre, pero por qué, dice él, la violencia tiene tantas formas, tanta intensidad que hoy en día, falleció hace un año y pico atrás, pero su legado está vigente. ¿Por qué hoy hasta a veces parece incontrolable? Hay violencia por todos lados, desde la violencia verbal y simbólica hasta la violencia física. Dicho sea de paso, la violencia verbal y simbólica fue un logro, un aprendizaje que nos costó muchos siglos, porque en algún momento se suponía que violencia era exclusivamente un golpe, y un golpe que generaba o abría una herida o hacía derramar sangre en otro. Después alguien descubrió que podía haber violencia sin que se le tocara un solo pelo al otro. Hoy sabemos en las cuestiones de género que la violencia simbólica tal vez genere muchos más desastres que la violencia física, el golpe, que lamentablemente es la que permite o termina con la vida de tantas mujeres en el día a día. No disminuye esto. Bueno, esto es parte de la lectura de la cultura individualista, el problema de la violencia de género. Pero no me quiero ir del ejemplo. Dice, ¿qué explicaría la violencia? ¿Qué tiene de diferente la violencia actual de la de hace tiempo? Y él dice, es el resultado de algo que se consiguió en la modernidad. ¿Por qué? Los modernos dijeron, cada uno puede conseguir lo que quiere por sí mismo y por sí solo. Entonces, el sistema promueve, hace esto, conseguí esto, tené aquello, alcanzá esto, comprá esto, cambia esto, usá esto, volvé a comprar esto, adquirí esto. Todo se maneja en la búsqueda de poner objetivos que tienen que ver con lo económico. Pero, ¿qué indica la realidad, como estábamos hablando hoy? Que este mensaje muchas veces llega a personas que no lo pueden hacer. No pueden obtener, por ejemplo, porque no tienen trabajo. Tené esto, tené, cambiá, comprá, comprá, pero no tengo trabajo. No puedo acceder al trabajo, o lo tengo informal, no puedo comprar y acceder a nada. Y entonces, ¿qué ocurre? Habría dos posibilidades. Una, descubrir que no puedo acceder a lo fundamental, no por culpa mía, no porque estoy mal hecho,
o porque no soy inteligente, sino porque hay algo que me impide acceder a esto. Esta sería la opción. La vamos a explorar en el caso del derecho, tal vez la opción más lúcida. Y la otra, la que nos han intentado que creamos y han logrado en su gran mayoría, y en última instancia que tenés que aceptarlo y tenés que resignarlo. Pero ¿qué pasa? La frustración en el ser humano puede salir o puede manifestarse de muchas maneras. Y no siempre la frustración que implica no poder tener lo más importante, lo esencial y lo básico, adolecer total o parcialmente de esto, no siempre se canaliza por la idea de resignación. Un fenómeno moderno y que se ha acrecentado es que hay una respuesta y una respuesta violenta. Pero como dice Cota, la respuesta que a veces alguien podría pensar, ¿es legítima una respuesta violenta ante la frustración? Dice Cota, tendríamos que pensarlo. El problema es que la frustración nos lleva a reaccionar de manera violenta sin haber identificado quién es el que produce esa frustración. Entonces se trataría, dice él, como el intento de que nos digan en la oscuridad, en un salón muy amplio, que le pedimos a una bolsa que está colgada a la pared, pero a la que no vemos, y que haya personas alrededor, aunque y que la luz esté apagada. Probablemente nunca le peguemos una trompada a la bolsa y sí a las personas que tenemos al lado. Dice Cota, esto es lo que genera esa frustración, una respuesta violenta, pero como no tenemos identificado el causante de la escasez de lo que nos falta, la respuesta es la violencia dirigida al otro, y este otro puede ser cualquiera. Por eso, dice él, tan lúcidamente, o esa sería una de las probables explicaciones. Las explicaciones de los problemas, esto también es conveniente que lo empecemos a entender, no es como nos bajan de que la respuesta es siempre monocausal. Al problema de esto, el problema es por esto y esta respuesta. La modernidad nos acostumbró a no pensar o a pensar de manera monocausal. ¿Se acuerdan el ejemplo del perro y la rabia? Que hoy está vigente. Entonces, empecemos a darnos cuenta que los problemas no tienen un solo origen ni una sola respuesta. Es muy complejo, es un entramado muy complejo, y en ese entramado muy complejo del mundo está el entramado que generamos los propios seres humanos. Que venimos al mundo dentro de un entramado en donde están presentes otros en situaciones en las que no hemos intervenido, pero que probablemente el mundo nos diga tenemos que cambiarla. Cierro con esto y agradeciéndole nuevamente la presencia y la escucha. Cierro con esto. Es importante el pensamiento, pensar fundamental. El pensamiento crítico fundamental. Es importante la filosofía, es importante, pero un pensador clásico, moderno también con sus más y con sus menos, dijo algo importantísimo que a nadie, después de muchos siglos en Occidente de historia del pensamiento, había dicho. Porque este pensador es el que descubría que una sociedad podía estar oprimida aun cuando no se derramase ninguna gota o muy poca gota de sangre dentro de ella. Y este pensador fue el que generó la idea de opresión estructural. Un sistema puede oprimir aunque no corra sangre. Este pensador clásico dijo de manera muy lúcida y genial, hasta ahora, 17 y 18 siglos de historia, está todo muy bien con los filósofos. Está todo muy bien, porque él también era un filósofo. Pero, ¿qué hemos hecho los filósofos? Dice Carlos Marx. Hemos hecho como una especie de descripción de la realidad. ¿Está bien hacer un diagnóstico? Sí, y esto podría caber para la hora actual en todos los niveles, pero en algún momento tenemos que salir del diagnóstico, porque el diagnóstico no nos lleva a ningún lado. Dice Marx, los filósofos tienen que empezar a salir de la simple descripción de la realidad para tratar de transformarla.
y esto es con el pensamiento crítico, si todo esto no implica intentar salir a la realidad, modificarla o transformarla, por más que nos digan desde el discurso pesimista y resignado, como decía Buber, de que nada puede cambiar, y esto es lo que pretenden instalar en el mundo, que no se puede cambiar nada, que todo es fatal y que hay que esperar que el transcurso de la historia y de las nubes camine, la batalla no habrá tenido ningún sentido. Hay que tratar de transformar la realidad y romper todas estas cuestiones. Sin esto, fíjense, el derecho, que los clásicos decían, es una herramienta para la transformación y el cambio social, no deja de ser un mero discurso. Es decir, les estamos dando la razón a aquellos que consideran que el derecho simplemente es algo que sostiene, fundamenta o apoya un status quo determinado, aunque esto sea opresivo. Bien, nos despedimos entonces. Prepárense bien, creo que están en condiciones de